tú no puedes involucrar a la sociedad dominicana con un padrón abierto y en los colegios electorales, porque es en julio del otro año que hay pre-campaña. La posibilidad de que el PLD desaparezca y entonces haya una fusión total, completa de la fuerza del pueblo del PLD. La única manera que el PLD se puede mantener, pero que va a ir en menor escala, Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Vamos a hablar un poquito de lo que ocurre en la sociedad y en el país político sobre todo. Y nadie mejor que el buen amigo, profesor sociólogo Cándido Mercedes, que es de aquí, de esta casa, pero que hacía un tiempito que lo habíamos dejado descansar. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, maestro, se están dando muchos movimientos, hay una gran, se palpa una gran intensidad en el quehacer político, los partidos, los dirigentes, los líderes, los que aspiran, los que son más o menos candidatos ya definidos, y hay mediciones, yo sé que a usted le llega todo eso. ¿Cómo usted ve en estos momentos? Vamos a ver, ¿cómo usted ve, por ejemplo, vamos con esta parte primero, la pugna, la competencia que hay entre PLD y Fuerza del Pueblo? Es natural esa pugna. Primero porque ¿de dónde viene la Fuerza del Pueblo? Del PLD. Su estrategia es lo más posible debilitar al PLD, porque es la única posibilidad de que pueda llegar al poder. Además, se le facilita más porque Danilo Medina, que es el buque insignia del PLD, no puede ser candidato. Entonces, ellos se tienen que manejar con 6 candidatos que tienen, precandidatos, para elegir uno, el PLD. De hecho, están violando las leyes 15, 19 y 33, 18, porque ellos supuestamente en octubre van a elegir al candidato y va a ser con padrón abierto. Si es padrón abierto, entonces eso es una violación grosera. ¿Y por qué una violación? Porque tú no puedes involucrar a la sociedad dominicana con un padrón abierto y en los colegios electorales, porque es en julio del otro año que hay pre-campaña. No, pero lo que ellos han dicho es que van a internamente a preseleccionar y que después van a llenar esa formalidad el año que viene. No, ahora mismo en octubre ellos quieren que los ciudadanos que no son de ningún partido elijan a su candidato. Pero mire, porque ellos me han dicho que iban a usar un método que era solo interno. No, como quiera. Bien. Están violándolo, todos los partidos están violando las leyes. De hecho, están en campaña adelantada. El próximo lunes, Participación Ciudadana va a tener una rueda de prensa hablando del reglamento que sometió la Junta Central Electoral, que expira el 7 de julio, la otra semana, para que los partidos reaccionen frente a ello. Mira, el panorama está, entonces, que Fuerza del Pueblo no hay duda que es la organización que más ha crecido en los últimos 2 años. Estamos hablando de un expresidente que gobernó 3 periodos. Entonces, con la debacle del PLD, eso genera una fortaleza. De hecho, cada vez que tú ves que hay actividades proselitistas de Fuerza del Pueblo, el 95% de las personas que ingresan a la Fuerza del Pueblo son del PLD. No están ingresando nuevos actores, nuevos ciudadanos que estaban fuera de partido político, sino propio del PLD. Y eso es natural, porque no se ve posibilidades de que el PLD en el 2024 sea opción de poder. Eso es muy difícil, por no decir imposible, porque en política el comportamiento humano es muy impredecible, y más en la sociedad dominicana. Fíjate que Hipólito Mejía pierde en el 2004 con un 33% con los aliados, pero 8 años después casi gana las elecciones, sacó 47%. Y si se hubiese manejado mejor y 3 fuerzas a lo interno del PLD no gravitan, acuérdate que estaba Danilo Medina por un lado, Leonel Fernández y Margarita, y donde Leonel había dicho en Estados Unidos que tenía 40.000 millones para dedicarlo a la campaña para que su candidato del PLD ganara. Entonces, Fuerza del Pueblo creciendo, pero no como ellos dicen, que están caco a caco con Abinader.
Si las elecciones fueran hoy, Abinader ahora sacara 48-51. Leonel no pasa en ninguna encuesta de 30-33. Como Leonel. Ahora, pero una cosa, profesor, usted recuerda que en 1996, en la primera vuelta, el doctor Peña Gómez casi llega al 47 o 48%. Y sin embargo, Leonel Fernández quedó muy por debajo, pero que quedó en segundo lugar, se convirtió en presidente en la segunda vuelta. Sí, pero... ellos están apostando un poco a reeditar eso de nuevo. No es posible. Primero, ¿por qué? Porque Joaquín Balaguer tenía en sus bolsillos 25% del electorado. Y es Joaquín Balaguer, desde el poder del Estado, con todo el poder del Estado, que le endose ese 25% a Leonel Fernández. Con los aparatos coercitivos del Estado, a favor del candidato del PLD en ese momento, que nunca se ha dicho. Y con compra de cédula, que eso no tenía madre ni madre. No, pero en ese tiempo se denunció todo eso. Pero, ¿me entiendes? Eso tuvo un fuerte. Y Enrique Pérez era el jefe de la policía en ese momento. Bueno. Entonces, toda una sociedad conservadora se impone a la fuerza más liberal en ese momento, que era la de Peña Gómez. Entonces, ese liderazgo tan fuerte no existe hoy como para tú decir, bueno, si hay una segunda vuelta, aquella fuerza, porque hay una lectura que nadie ha visto. ¿Cuál es esa lectura? Si Leonel Fernández, suponte, sigue como va, y el PLD se ve abocado a apoyarlo, el PLD desaparece como partido, automáticamente. O sea que desde el punto de vista estratégico al PLD no le conviene fortalecer a Leonel Fernández a mediano y largo plazo. No, lo primero que eso sería el trago más amargo para Danilo Medina. Bueno, pero suponte que él supere... Es como admitir que está derrotado y que a su rival él le va a decir sí, debe entregar el partido. Pero puede ser que le llegue un sopor de decir, espérate, el partido primero antes de mis resentimientos personales. O quiero más la derrota del PRM que el pleito interno que tengo aquí con Leonel. Puedo negociar con Leonel más fácil, y de hecho es así, pero también eso, la posibilidad de que el PLD desaparezca y entonces haya una fusión total, completa de la fuerza del pueblo del PLD. La única manera que el PLD se puede mantener, pero que va a ir en menor escala, como un partido de los tres en menor escala, es que... Bien, entonces ahí está explicado el porqué de la fortaleza y la intensidad de fuerza del pueblo, pero el PLD internamente, ¿cómo usted ve la cosa? El PLD... O sea, porque hay 6 aspirantes presidenciales. Sí, mira, ¿cuál es el problema del PLD? Que ninguno de los precandidatos superan al partido. Y se le hace muy difícil a un partido cuando la simbología partidaria está más alto. Pesa más. Pesa más. Es inversamente proporcional a lo que pasa en Fuerza del Pueblo. En Fuerza del Pueblo. Que la gente identifica la marca Leonel Fernández, pero hay gente que cree que Leonel todavía está en el PLD. ¿Me entiendes? Fíjate que Fuerza del Pueblo está, en las últimas encuestas que yo tengo, 18-20%. Pero Leonel puede estar en 30-33%. ¿Está bien? Entonces, el PLD está 18-20%, pero no hay ningún candidato a lo interno del PLD que te llegue a un 16, 17, 18. Y así no se puede ganar unas elecciones. Pero además está el trauma del PLD. La debacle del PLD no va a ser superada en 4 años. Bien, vamos a una primera pausa, profesor. Cuando retornemos, vamos a analizar un poco los perfiles de los aspirantes del PLD. El sociólogo Cándido Mercedes nos está ayudando un poco a leer la situación política del momento. Los aspirantes presidenciales del PLD, ¿cómo usted ve la cosa? Lo que uno ve que suenan más o que están, que como que la gente le da mayor seguimiento es a Margarita Cedeño y a Abel Martínez. Los demás, como que uno no ve tanto que impactan. Pero antes de entrar ahí, quería decirte algo. Fíjate, Abinader y el PRM
están en su peor momento ahora, desde el punto de vista electoral y de la percepción de la valoración. ¿Por qué? Pues hay una crisis que la genera la inflación y eso impacta en una sociedad donde los que tenemos el privilegio de trabajar ganan muy poco. Yo le voy a mandar un trabajo a ustedes mañana temprano, donde pongo 10 salarios mínimos de República Dominicana, los sectorizados y no sectorizados. Cuando tú los sumas los 10, te dan 128,000, los 10. Cuando lo divide entre los 10, lo que te da es 14,000. Es el salario mínimo promedio de República Dominicana. Pero el quintil 1 anda por el 24,000 del Banco Central. El máximo anda por 68,000 y el promedio de la canasta básica en República Dominicana está en 41,602 pesos. Y subiendo. Y entonces el impacto de la inflación no es igual para mí que para el caballero. No, obvio. ¿Me entiendes? Es casi entre un 20 y un 30% el salario real que ha disminuido. Eso obviamente impacta en la simpatía. Pero con todo y eso, Abinader tiene entre 45 y 48. Imagínate por un instante que desapareció este año la guerra de Ucrania y Rusia. Automáticamente Abinader pasa, pero por mucho, con la oposición. Porque en estos momentos no hay duda que hay apagones, no hay duda de que la inflación, porque el Banco Central te dice a ti 9%, está bien anualizada, pero cuando tú segregas por bienes y servicios, por ejemplo, el pollo aumentó 29%, la carne 41%, ¿me entiendes? O sea que no es... Sobre todo en el Gran Santo Domingo, un informe en estos días que dice que la capital dominicana es de las ciudades más caras. Más cara. Para vivir en América Latina. Pero entonces, ese impacto de la inflación en el pobre le destruye su calidad de vida. Es el tipo que compraba un pollo y ahora tiene que comprar medio pollo y rellenarlo con espagueti o codito. ¿Ves? Entonces, esa es la situación. Si esa situación queda superada, no hay duda de que Abinader, que va a ganar, ganaría muy holgadamente si esas condiciones que está generando la crisis mundial. Pero antes de que nos detengamos en el PRM, yo le dije sí, exacto, ahí voy, que quiero ver el perfil mira, de los que en estos momentos están compitiendo en el PLD. Medido por la fuerza interna que hay en el PLD, no hay duda de que Margarita es la que tiene más posibilidades. ¿Por qué usted a veces? Margarita fue 2 periodos primera dama, Margarita fue vicepresidenta y encargada de los planes sociales. De los planes sociales. Gabinete social. O sea, su visibilidad mediática ha sido más fuerte, más preeminente que la mayoría. La gente no se acuerda de Marisa Hernández, que fue ministra de Trabajo, no por largo tiempo. Tú tienes a Karen Ricardo, que fue diputada, pero nadie se acuerda de Karen. A la candidatura de alcalde en el sector del oeste. Tú tienes un candidato potable para la sociedad, Domínguez Brito, y tú tienes a Abel Martínez, pero Abel Martínez es como una candidatura ni siquiera regional, muy local, está como más inserta en Santiago, pero sin discurso. El discurso de Abel es todo lo que le huela haitiano. Bueno, ese es su discurso. Sí. Donald Trump ganó con el odio a los migrantes y muchos creen que pueden replicar eso. Sí, pero ni siquiera regionalista, no es siquiera las 14 provincias de Santiago. Es más hincapié del Cibao. Más hincapié en Santiago nada más. O sea, entonces está muy limitado. Aunque en la encuesta él aparece compitiendo, él queda en segundo lugar compitiendo siempre está por encima compite con Margarita. Con Margarita, sí. Está muy por encima de Domínguez Brito y de nosotros. Una sorpresa que Domínguez Brito casi no aparezca en ninguna de las encuestas, hay que decirlo. Porque a mi juicio es el candidato que tiene la cabeza mejor amueblada en términos de tú conversar con ese Sin embargo, candidato. su discurso yo lo noto muy flojito.
está flojo porque no maneja. Porque lo que se monta sobre si el presidente hoy dice una cosa, dice tal y tal cosa. O sea, Está reactivo, está reactivo. Sí, yo no le veo. Está reactivo. Además, y haciendo promesas que a esta altura de juego para el PLD son promesas difíciles de sustentar. Exacto. Y hay gente que no se preparan para lo que quieren, el perfil. Por ejemplo, hoy en día, todo aspirante a candidatura presidencial tiene que prepararse, aunque sea hacer un diplomado en economía. Porque tú tienes que manejar eso con propiedad, con soltura. Tú eres abogado, no es que vaya a ser economista, pero tiene que manejar, por ejemplo, los ingredientes básicos de la macroeconomía y cómo está afectando todo esto. No, y en ese caso se buscan asesores buenos. Exacto, también, pero no está sucediendo eso. Entonces, el discurso de los seis en este caso, está como muy pobre. ¿Qué te quiero decir muy pobre? La verdad es que la oposición no está en estos momentos a la altura de lo que la sociedad está requiriendo como elemento impugnador al presente. Yo no puedo, como oposición, querer recurrir aparte de lo que yo fui en el pasado, porque entonces queda atrapado por ese discurso que Abinader planteó. Y entonces ellos le están exigiendo a un presidente que no tiene 2 años, en medio de la crisis más devastadora del mundo de los últimos 100 años, que haga lo que ellos no hicieron en 16 años. Y entonces eso lo afecta. ¿Por qué? Porque hay gente de clase media que ese discurso no lo compra. Y tú tienes por el otro lado que en la agenda del desafío de la sociedad, parte de esa agenda del desafío, el presidente actual lo está asumiendo. En el caso mío, a mí lo que me motiva y me hace caminar es cómo tú enfrentas la corrupción, cómo tú enfrentas la impunidad y cómo tú tratas de desarrollar desde el punto de vista institucional esta sociedad. Y el presidente lo está logrando. Entonces, el PLD, ni Fuerza del Pueblo, se entran en ese desafío. No, ese es un discurso que ellos no pueden, ellos no pueden tocar esa tecla. No tocan esa tecla. Y entonces, esa tecla te está generando a ti entre un 15 a un 25% del electorado. Esa es la clase media. Ahora bien, profesor, exacto. La cúpula de la sociedad no cuenta como voto, porque aquí los multimillonarios y la gente muy rica son pocos. Ellos cuentan porque son la gente que financian a los partidos. Pero en la base de la sociedad, que es donde está la mayoría de los votantes, ahí el PRM no anda bien. Por una cosa, porque hay un trabajo en el territorio que ellos no lo están haciendo de manera sistemática, exacto, como sí lo ha hecho el PLD, que tiene una estructura, y Fuerza del Pueblo la replicó casi igualita. Exacto, exacto. Entonces, y yo se lo digo porque incluso conozco gente del PRM de la base que me dicen, pero es que no, yo veo que aquellos vienen y visitan su gente. Exacto, exacto. Entonces, sí, eso no pudiera conspirar contra una posibilidad de triunfo del PRM. Sí, claro que sí. Parecería que el PRM no existe como partido. ¿Ve usted más radical que yo en eso? No, vamos a ser honestos. Fíjate que Abinader está muy por encima de él. Fíjate pero que el presidente no puede ocuparse de eso. Yo no estoy justificándolo, te estoy diciendo, allí donde hay un vacío, siempre hay alguien que lo va a ocupar. Eso es así. Para bien o para mal. Claro. En este caso, el perfil valorativo de Abinader supera ese gran vacío de presencia del PRM. Por ejemplo, el PRM nos vendió como un éxito la elección de las nuevas autoridades. Pero eran esas las autoridades que debió tener el PRM. No, porque entonces tú tienes casi todos los dirigentes del PRM son funcionarios, prácticamente costados. Entonces, ¿quién se va a dedicar a la vida partidaria? Ahora pusieron vicepresidente, pero los vicepresidentes también toditos son funcionarios. Tienen ocupación. Y la política hoy día no puede darse el lujo de descansar. Ese amigo que escribió en Acento un buen trabajo sobre la problemática territorial será lo que incide. ¿Por qué? Porque como muy bien dice él, tú tienes las redes y los medios, pero ¿quiénes se mueven ahí? Es un segmento muy pequeño. Cuando uno mira en Hogar la encuesta, te das cuenta quiénes tienen computador en República Dominicana, quiénes tienen tablet. Apenas un 30% tienen internet. Y aunque fuera la mayoría,
la vivencia, la interacción a través de los medios y las redes no se convierte automáticamente en acción en la política. Y además una parte, componente de eso que utilizan las redes son jóvenes. Y esos jóvenes, una gran parte, más del 70%, son renuentes a votar. No están involucrados así Son emocionalmente a la vida política partidaria. O sea, que afecta. Entonces, el papel territorial, que en eso el PLD tiene un fuerte incidencia, de tal manera que lo hicieron casi sistemático, leninista, era sí. Ellos mejoraron lo que antes había hecho el PRD cuando estaba Peña Gómez, que tenía claro ese criterio de la zona. Sí, ellos mejoraron pero ellos lo mejoraron por circunscripciones. Sí, no, y saben quién vota, a qué hora vota. A qué hora vota. Y ve a buscar fulano. Y Fuerza del Pueblo lo está haciendo lo está replicando también. De esa manera. Entonces, sí, ahí hay un gran desafío para el PRM, pero vamos a hablar más despacio de esto en el próximo segmento. El profesor Cándido Mercedes nos está ayudando un poco a leer la situación política del momento. Bueno, alguna gente del PRM me dicen, bueno, pero todavía estamos a 2 años. Y en política es conveniente eso de usted decir, yo mañana lo hago. Después, cuando falte tanto, yo me ocupo de eso. Es dejar un escenario solo, para que solo estén los competidores, ¿es aconsejable? No, porque acuérdense que en política aquí en República Dominicana deviene lo que se llama las relaciones primarias, y como hacía el PLD, que usted decía, por ejemplo, te mandaban uno del barrio a que fuera a tu casa, pero se te llevaba algo. Luego venía o el diputado o el senador, o el regidor, o iba el alcalde, o iba el del comité central. Entonces, esa sistematicidad lo que da la fidelidad al voto. Exacto. La lealtad a fulano, no, porque fulano siempre viene a mi casa. Y me resolvió el problema. Y viene y bebe hasta café y dura hasta 2 horas aquí. Y me ayuda con la receta. Y me ayuda con la... Eso en Dominicana tiene un componente sumamente trascendental. No estoy justificándolo, estamos explicando que eso se da. Pero eso se puede hacer incluso sin usar dinero del Estado. Claro, porque claro. Los partidos, dinero del Estado sí, porque ellos reciben contribución de la Junta. Lo que quiero decir, sin usar dinero de los programas sociales directos o dinero de con lo mismo que le dan, por ejemplo, un senador, lo mínimo. Y ellos tienen gente que les contribuye, que son los que pagan la política en este país. Por ejemplo, en las provincias, usted como regidor o diputado o senador, establece una serie de relaciones con los actores empresariales que ellos te tienen asignaciones. ¿Ves? Pero en eso el PRM está flojo. Ellos están trabajando, si tú quieres, más institucional. Fíjate que Inespre, en los 8 años de Danilo, estuvo prácticamente ausente, con Zorrilla, Osuna a la cabeza. Aunque tenían 35 subdirectores, Inespre, pero casi no funcionó. Ahora está funcionando. Entonces, es más institucional. Pero tú no puedes romper de la noche a la mañana los mecanismos tradicionales de la relación primaria con instalar lo que sería relaciones secundarias e institucionales, porque entonces no se da la fidelidad al voto, porque en República Dominicana no hay conciencia en términos así cívicos, no hay la visión institucional, sino que hay más la visión tradicional, el que yo conozco, el que me resuelve, el que está aquí cuando yo lo necesito. Eso y hay que entender, son sectores con carencias históricas. Y una sociedad donde todos los informes que vemos, ahora no sé si tuvo oportunidad de ver el de Banco Mundial, donde dice las condiciones en que estamos. Por ejemplo, 2019-2021 nos miden y nosotros sacamos 123 y 124 en primaria y en secundaria de 137 países en la calidad. El promedio de la región fue, medido por el informe PISA, 3.99. La OCDE 4.88 y nosotros 3.64. Es decir, la OCDE nos lleva 154 puntos por encima y el promedio de la región nos lleva 65 puntos. Entonces, ese es
el ciudadano que tenemos en los territorios. Si tú no te sabes manejar, interactuar con ellos de manera efectiva, de acuerdo a su realidad, tú fracasas, porque eso tiene que ser un proceso. Bien, hay otros dos, digamos, segmentos de la política. Uno es el de esos partidos que le llaman emergentes o minoritarios o alternativos, que están buscando siempre la manera de ver cómo participan de una alianza. Y son como el péndulo. Ellos no están fijos en un lugar, sino si ven que por aquí que viene la cosa, se va. ¿Dónde está la grasa? Ahí también yo he visto que Fuerza del Pueblo se ha movido, ya hubo un grupo de esos movimientos, cuya figura más visible es José Fran Peña Guava, y que ya declararon a Leonel su candidato. En ese aspecto, ¿el PRM usted cree que tiene posibilidad de ganarse a alguno de esos aliados? Vamos a leer semióticamente. En el evento que hizo el PRM recientemente, había muchos de los partidos emergentes. O revejíos, como dicen amigos míos, porque nunca crecen. Ahí yo vi a Osuna, ahí vi al Gallo, ahí habían como 10 partidos. Luis Acosta. Luis Acosta el Gallo. O sea, es muy probable que todos estamos haciendo encuestas. Entonces hay partidos de esos que no pueden sobrevivir más allá de 4 años si están en el poder. La manera en cómo el PRM logre articular con esos partidos que dan entre un 5 a un 8%. El histórico es entre un 5 y un 8. Que es el que ayuda a pasar la segunda vuelta, la primera vuelta. Sí, 50 más 1. Sí. Exacto. Fíjate, ¿cuánto sacó Abinader? 52.5. ¿Cuánto le dio los partidos aliados? Como 7%. Ah, ¿lo ves? Sí. Y entonces ahora lo necesita más que nunca. Sobre todo si vamos y no superamos la crisis mundial, que no depende de nosotros, pero que tiene un impacto en República Dominicana que hay gente que no le pueden explicar. Por ejemplo, yo vi un tipo de la oposición que dice, déjense de estar explicando el problema del COVID, de la crisis mundial, que ya eso hace 2 años, pero eso está ahí. No se ha superado todavía. No se ha superado. De hecho, hay rebrote y cosas. Entonces, eso es lo penoso de República Dominicana, que en medio de una crisis mundial, nosotros estemos, no en la antesala, sino de lleno, en la dinámica electoral, como si hubiera elecciones. Por ejemplo, yo vi en estos días un periódico, y por decirte, de 20 páginas que tenía el periódico, habían 6 de política. De política. Wow. Cuando tú abres, viene después, no voy a decir cuál era, pero es mire que los periódicos de papel ya no son tan abundantes en tamaño. Bueno, pero para que usted vea, habían 6 páginas. Es que a la gente le gusta la política aquí. Sí, pero ¿en qué medida también los actores periodísticos involucran a la sociedad con algo que no debería ser porque no estamos en elecciones? ¿Me entiendes? Muchas gracias, profesor Cándido Mercedes. Y gracias Siempre. a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.